Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Les recuerdo la importancia de generar el ambiente correcto para que Dios pueda ministrar a tu vida. Te pido que no atiendas a tu teléfono celular durante la exposición de la palabra de Dios, que te concentres plenamente, no te distraigas con nada, no es momento ya de ir al baño, no es momento de estarse levantando de tu lugar. Es momento de concentrarte plenamente en lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Toma tu libreta, toma tu pluma, tu Biblia y haz las anotaciones necesarias para que posteriormente repases lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Evangelio de Marcos capítulo 2. Versículos del 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Doy lectura, así dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hagamos una oración, hermanos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú nos hables en esta mañana. Necesitamos oír tu voz. Por favor, háblanos, Señor. Ministranos tú, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo veo que el propósito de este relato, de este pasaje, de este evento, son dos. El primer propósito que yo veo aquí es que nosotros sepamos qué hacer ante las grandes necesidades de las personas en nuestro tiempo. Y el segundo propósito que yo veo aquí es que nosotros veamos, que nosotros entendamos cómo Jesús honra la fe de los que confían en Él. Dos propósitos: saber qué hacer ante las grandes necesidades de las personas, y el segundo propósito, ver cómo Jesús honra la fe de los que confían en Él. El título del mensaje del día de hoy le he puesto: llevando a los necesitados a Cristo. Llevando a los necesitados a Cristo Jesús. Hay una realidad imperante en nuestros tiempos. Hay una realidad que no podemos ignorar. Hay una realidad que todos pueden ver. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Mucha gente está sufriendo. Hay mucha gente, muchas personas a tu alrededor
que están devastadas, que están tristes, que están angustiadas, que están afligidas, que están preocupadas, que no ven la luz al final del túnel, por causa de múltiples razones. Algunos, su angustia, su tristeza, su dolor, su aflicción, su desesperanza, es porque están enfrentando enfermedades incurables. Otros están enfrentando enfermedades terminales, pero otros, su angustia, su dolor, su tristeza, su desesperanza, es por una crisis económica que no pueden superar. No pueden salir de sus deudas. No hay manera, no hay forma en que puedan vivir una vida libre de deudas. Eso los angustia, los aflige, los entristece, los deprime. Otros han sufrido la quiebra de su negocio. Otros la pérdida de su trabajo. Otros están sufriendo la destrucción de sus familias, la destrucción de su matrimonio. Hay padres de familia, madres de familia, que están en una angustia, en una tristeza, en un dolor tremendo, porque sus hijos han caído presa de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la inmoralidad sexual. Otros están en una situación terrible porque están al borde del divorcio. Los problemas familiares son insuperables. Los problemas en su matrimonio son insuperables. Y la gente está devastada por esto. Otros están en una situación de dolor, de tristeza, de agonía, de angustia por alguna muerte repentina de un ser querido. Una muerte inesperada, una muerte no anunciada. Por eso vivimos tiempos de mucha depresión, de mucha ansiedad. La gente, muchos viven en grandes miedos. Algunos pareciera que no salen de una situación complicada cuando ya llegó otra situación que los viene a agobiar, a deprimir, a angustiar. Otros están llenos de miedo a enfermarse, miedo al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Lo cierto es que nadie ignora la realidad del mundo actual. Nadie ignora el sufrimiento actual en el mundo. Niños devastados por la maldad, niños sufriendo por causa de la maldad de los adultos. Por todos lados hay personas sumergidas en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza, en la angustia, en la confusión, en el miedo, en la zozobra. Esto parece el pan de cada día. Es una realidad que no podemos ignorar. A diestra y a siniestra se ve esto. Humanamente hablando, ¿qué podemos hacer nosotros por las personas que sufren? La realidad es que humanamente nada podemos hacer. No hay poder en nosotros. Estamos completamente imposibilitados de ayudar. No hay fuerzas en nosotros. Ante semejantes necesidades, ante semejante dolor, ante semejantes problemas, nos sobrepasa todo. Estamos rebasados completamente por el dolor, por la condición actual de este mundo. De tal manera que nos preguntamos continuamente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ayudo a esta persona? ¿Qué hago ante una situación así? ¿Qué hago ante esta situación? Bueno, el pasaje nos da la clave, nos da la salida sobre qué hacer ante grandes necesidades, ante grandes problemas, ante la angustia, ante el dolor, ante la tristeza, ante la desesperanza de las personas. Dice la Escritura, si leemos nuevamente el pasaje, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús anteriormente ya había estado en Capernaum. Ahí había sanado a la suegra de Pedro. Había hecho ya muchos milagros.
y vuelve a regresar a Capernaum ahora. La gente lo oye, se entera que Jesús había llegado a cierto lugar, en una casa, y se congrega la gente, se junta la gente por multitudes, en gran número. Mucha gente llegó para escuchar a Cristo. De entre de esos muchos que se enteraron que Jesús había llegado a Capernaum, particularmente y de una manera especial, 4 personas esperaban con ansias, con mucho anhelo, con mucho deseo, con mucho interés que Jesús llegara a Capernaum. Había 4 que añoraban profundamente la llegada de Cristo a Capernaum. Había 4 personas que deseaban ardientemente, que querían ardientemente que Jesús volviera a Capernaum. 4 personas. ¿Por qué? Porque estas 4 personas conocían a un hombre, dice el verso 3, que conocían a un hombre muy necesitado y que ellos no podían hacer nada por él. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Es tremendo pensar en estas 4 personas. ¿Por qué? Porque estas 4 personas se cargaron por un necesitado, sumamente necesitado. Tal vez ellos lo conocían. Los 4 tal vez conocían a este paralítico. Tal vez lo conocían ya de años. Tal vez era amigo de los 4. Pero más allá de eso, ellos conocían su irremediable situación. Conocían las preocupaciones de este paralítico, sus angustias, sus tristezas, sus aflicciones, su profundo vacío. Ellos conocían sus lágrimas, ellos conocían su dolor, su desesperanza. Ellos veían a este paralítico sumergido en la más terrible desesperanza. Y ellos, como seres humanos, no eran ajenos al dolor humano. Ellos no eran personas sin escrúpulos. Ellos no eran indiferentes al dolor humano. A ellos sí les importaba lo que sucedía a su alrededor. A ellos sí les interesaba lo que pasaba a su alrededor. Ellos se preocupaban por la gente desesperada, por la gente angustiada, afligida, entristecida, dolida, devastada, por la gente que estaba sufriendo. Ellos no eran duros de corazón. Ellos no eran indiferentes al dolor humano. Ellos no eran crueles. Ellos no eran del tipo de personas que piensan con que yo esté bien, con que a mí me vaya bien. Lo demás no me importa, que el mundo ruede. Lo demás no me interesa. Yo me preocupo por lo mío. Yo me intereso solo por lo mío. Yo solo veo por lo mío. Ellos no eran así. Ellos eran personas humanas, sensibles al dolor ajeno, sensibles a las lágrimas de las personas, a las tristezas, a los dolores, a las aflicciones, a las angustias, a la depresión de las personas. Pero a la vez, aunque eran muy sensibles, si algo quebrantaba sus corazones, si algo devastaba sus corazones, era que en ellos no había la respuesta. Se sentían impotentes para hacer algo por ese paralítico. Eso los devastaba, que en ellos no estaba la solución. Eso los devastaba, que ellos no tenían la respuesta. Eso quebrantaba sus corazones, que ellos no podían por sí mismos hacer nada por el paralítico. No había manera de aliviar su dolor. En ellos no estaba el poder para aliviar el dolor, la tristeza, la angustia de ese paralítico. Pero sin embargo, ellos conocían a Cristo. Ellos habían oído hablar de Cristo o ellos mismos habían sido beneficiados directamente por Cristo.
de tal manera que entre los cuatro se pusieron de acuerdo. Tal vez en una tarde, en una mañana, en algún momento se reunieron los cuatro, platicaron, hablaron y dijeron: ojalá que Cristo vuelva a Capernaum. En cuanto nos enteremos que Cristo venga nuevamente a Capernaum, vamos a llevar a este paralítico, a este amigo, a Cristo. Tal vez con anticipación hicieron el asiento, el lecho donde iban a transportar al paralítico. Todo estaba preparado, todo estaba listo. Para cuando Jesús llegara, dijeron: entre los cuatro lo vamos a llevar. Tomaron la carga, se pusieron de acuerdo, fueron unánimes y estuvieron dispuestos a moverlo, a llevarlo a Cristo. Tomaron la carga. Eran humanos, era gente que no era indiferente al dolor humano. No eran crueles, no eran duros de corazón. Se preocuparon por el paralítico. Y dice la Biblia que en cuanto se oyó que Jesús había llegado a una casa, vuelvo a leer el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Obviamente, esta decisión que ellos toman, esta carga que ellos toman, es porque ellos conocían a Cristo. Conocían que Cristo era compasivo, que Cristo era amoroso, que Cristo tenía buena voluntad. Ellos conocían su poder sanador, su poder libertador, su poder restaurador. Ellos sabían que Jesús no ignoraba a nadie que llegaba a pedir ayuda. Ellos sabían que Jesús no desechaba a nadie que le pedía ayuda. Todos los que le pedían ayuda, todos los que clamaban a Él, les respondía cabalmente. Tenían esa plena confianza en Cristo. No había una gota de duda de lo que Cristo podía hacer y de lo que Cristo iba a hacer en cuanto le pusieran enfrente al paralítico. Ellos decían: solo es cuestión de que se lo pongamos enfrente, de que se lo pongamos enfrente. Ese es el punto, ese es el objetivo, porque en cuanto el paralítico esté frente a Cristo, Cristo no lo va a ignorar, Cristo no lo va a desechar, Cristo lo va a sanar. Ellos tenían esa seguridad inamovible. Ellos estaban segurísimos de eso, porque ya habían visto que Jesús amaba a las personas, tenía buena voluntad para con las personas, que quería ayudar a las personas, que se deleitaba en sanar, en libertar, en restaurar a las personas. Conocían el carácter de Cristo, conocían la compasión de Cristo, conocían el amor de Cristo, conocían el poder de Cristo. Y eso los movió a fijarse como meta, llevarlo y ponerlo a los pies de Cristo. Y llega el día en que se enteran que Jesús nuevamente había llegado a Capernaum. Se enteraron y tomaron al paralítico, los cuatro. Tomaron al paralítico, lo cargaron y lo llevaron hasta donde estaba Cristo. Es importante notar la actitud de estos cuatro personajes. Bueno, que no fueron negativos, no pensaron negativamente de que, por ejemplo, pues es que ¿para qué nos esforzamos tanto? Jesús está muy ocupado, tal vez no nos reciba, tal vez no nos atienda y tal vez no lo sane, tal vez no sea su voluntad de sanarlo. ¿Para qué nos desgastamos? ¿Para qué nos cansamos? ¿Para qué invertimos tiempo? A lo mejor va a ser pura pérdida de tiempo y de esfuerzo. Mejor, pues ya sí, ni modo, que quede así. Pues ya nació paralítico, o pues ya le tocó vivir así, le tocó ser paralítico y pues ni modo. O pudieron haber puesto de pretexto la distancia. Es que está muy lejos. Es que está muy lejos para llevarlo cargando, nos vamos a cansar mucho. Además pesa mucho este hombre. Está muy pesado. Ellos tuvieron una actitud de confianza en Cristo y de amor por ese paralítico. Su corazón estaba cargado por ese paralítico. Ellos querían que este paralítico le cambiara la vida.
Ellos querían que este paralítico fuera un testigo del poder sanador de Cristo, del poder restaurador de Cristo. Por eso no fueron negativos, por eso no pusieron pretextos, y tal vez no faltó quien les hiciera comentarios negativos. Tal vez no faltó quien se acercara y les dijera: ¿para qué se esfuerzan tanto? ¿Para qué se preocupan? No, a lo mejor ni lo va a sanar Cristo. A lo mejor para cuando lleguen Jesús ya se fue. Tal vez no faltó quien emitiera mensajes negativos, comentarios negativos. Ellos ignoraron todos los estorbos. Tomaron al paralítico y se fueron. La primer lucha que enfrentan es en su mente. El negativismo, comentarios negativos, la distancia, el peso. Pero se enfrentan a una segunda lucha, a un segundo obstáculo, un segundo estorbo impresionante. Dice, versículo número 2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. No había paso. Ok, ya lo cargaron, llegaron hasta donde estaba Cristo, pero ahora había un gran estorbo. No había paso. No había manera de llegar a Cristo. No había manera. La multitud llenaba todo el lugar y no había forma. Pero ve el interés de ellos. Ve la carga que tenían ellos por el paralítico. Cómo vencieron todos los obstáculos. Cómo vencieron todos los estorbos. Primero los estorbos en su mente, pensamientos negativos. Luego los estorbos en cuanto a distancia y el peso del paralítico. Y luego tal vez comentarios negativos de la gente. Y luego llegan allá y se topan con que no hay paso. No hay manera de llegar a Cristo. Pero la carga que ellos tenían era genuina. Cuando hay carga genuina, cuando hay verdadero interés, imposible es desistir. Imposible es desistir. Cuando el interés no es real, cuando el interés por las cosas de Dios no es genuino, no es verdadero, es mediocre, es tibio, cualquier excusa, cualquier pretexto es bueno para desistir. Pero su interés por ayudar al paralítico era genuino. Su interés por quererlo ver bien era genuino, era verdadero. Porque cuánta gente desiste en querer ayudar a las personas. Cuánta gente se agarra de cualquier pretexto, de cualquier excusa, de cualquier cosa para dejar de hacer el bien a las personas. A veces la distancia, la falta de dinero, el cansancio, el trabajo. Cuando no hay interés, cualquier cosa es buena para dejar de hacer las cosas. Cuando no hay un genuino interés por hacer el bien, cualquier cosa es buen pretexto, es buen justificante para dejar de hacer el bien a las personas. Pero estos no, estos 4 no. Su interés era genuino. Ellos sí querían el bien del paralítico. Ellos sí querían que este paralítico le cambiara la vida. Que este paralítico fuera un testigo del poder sanador de Dios. Ellos sí querían que este paralítico viviera feliz, viviera en paz. Su interés era real, era verdadero. ¿Y qué pasó? Cuando se topan con que no había paso, no había manera de llegar a Cristo. Cuando se enfrentan a esa gran barrera, ese gran obstáculo, ¿desistieron? No, nada los iba a hacer desistir porque su deseo de querer el bien del paralítico era genuino, era verdadero. Y fueron entonces y hablaron con el dueño de la casa. No lo dice aquí el pasaje, pero yo creo que es obvio. Preguntaron: ¿dónde está el dueño de la casa? ¿Dónde está el dueño? Queremos hablar con él. Hasta que lo encontraron y le dijeron: oye, mira, pues queremos poner este paralítico a los pies de Cristo, pero te das cuenta que no hay manera de pasar, no hay manera, no hay forma. Y le dijeron: queremos que nos des permiso de quitar parte del techo de tu casa para bajar al paralítico, porque estamos seguros que todo es cuestión de que pongamos al paralítico a los pies de Cristo, que lo pongamos frente a Cristo. Y eso es lo único que queremos, ponerlo frente a Cristo, a los pies de Cristo, porque queremos que esté bien este hombre, queremos que viva en paz, que sea feliz, que sea libre, que sea sano. Y no nos importa lo que nos cueste, no nos importa lo que tengamos que hacer, queremos su bien, realmente queremos su bien. Y queremos que nos des permiso
de quitar el techo de tu casa, parte del techo, para poder bajar el mueble donde estás sentado. Nosotros, tal vez le dijeron al dueño, nosotros te vamos a pagar íntegramente. Te volvemos a poner el techo. Y si no quedas a gusto, pues nos cobras. Si ves que algo no dejamos bien, pues nosotros nos encargamos, te pagamos. Pero déjanos quitar el techo solo para poner este paralítico frente a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, frente a Cristo. Porque queremos que Cristo lo sane. Porque estamos buscando su bien. Yo quisiera que veas esto, que entendieras esto. El interés de estos 4 por hacerle bien al paralítico, por quererlo ver bien, por querer que sea sano, que sea libre, que viviera en paz, estuvieron dispuestos a todo, a pagar el precio que fuera necesario. Estuvieron dispuestos a hablar con el dueño, estuvieron dispuestos a trabajar para quitar el techo y estuvieron dispuestos a desembolsar dinero. Porque tal vez el dueño les iba a decir, no me gustó como me lo dejaron otra vez. Yo este techo no lo tenía así, mira, me dejaron mal las láminas. Y ellos se habían comprometido en pagar para que el dueño quedara satisfecho, quedara a gusto. Pero por hacerle el bien a ese paralítico, ve lo que estuvieron dispuestos a hacer, a pagar el precio que sea necesario. No solamente se cansaron, no solamente caminaron, no solamente construyeron el mueble donde transportarlo, sino que se comprometieron con el dueño de la casa, de que si les daba permiso de abrir el techo, ellos se lo iban a dejar bien reparado el techo, restaurado el techo, y si no, se lo pagaban en efectivo. Yo te pregunto, ¿a qué estás dispuesto tú? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a hacer y a llegar por hacerle el bien a la gente? ¿Hasta dónde? Hace rato te decía, cuando no hay un genuino interés, cualquier pretexto es bueno. Cualquier justificación es buena para dejar de hacer el bien. Pero cuando hay un genuino interés, ve cómo actuaron estos 4. Nada los detuvo. Nada. Quitar el techo no era un asunto minúsculo. Tuvieron tal vez que ir a conseguir una escalera muy buena, resistente. Tal vez la alquilaron. Y entre los 4 empezaron a trabajar. Tal vez le dijeron al paralítico, aguanta aquí, espéranos aquí. De que te ponemos frente a Cristo, te vamos a poner frente a Cristo. De que vas a estar a los pies de Cristo, vas a estar a los pies de Cristo. De que te va a sanar, te va a sanar. Si por eso estamos haciendo todo esto. Porque lo conocemos. Porque conocemos su carácter. Conocemos su buena voluntad. Conocemos su amor, conocemos el ardiente deseo que tiene de hacerle bien a los hombres. Aguanta tantito. Y empezaron a quitar el techo. ¿Eso fue un trabajal? ¿Eso no fue cosa fácil? Les costó mucho esfuerzo, mucho sudor, pero decían vale la pena. ¿Estás tú dispuesto a esforzarte, a cansarte, a desvelarte, a desgastarte por el bien de las almas? ¿Cuánta hipocresía hay en este tiempo entre los que se llaman cristianos? Dicen que aman a las almas y que aman a Dios, pero sus esfuerzos son nada. Sus esfuerzos son infantiles y sus excusas y justificaciones para dejar de hacer las cosas por las almas, ni siquiera un niño de kinder se las cree. Ni siquiera un niño de primaria se las acepta. ¿Cuánto más Dios? Tal vez aunque había una gran multitud ahí en casa, tal vez nadie los ayudó. Tal vez todos solamente estaban asombrados de cómo es que estaban quitando el techo. Tal vez todos estaban de espectadores, viéndolos, observándolos, viendo cómo batallaban. Tal vez nadie se acomidió a echarles la mano. Pero eso no les importó, porque ellos tenían verdadera carga, verdadera preocupación por el paralítico. Quitaron el techo. ¿Y qué trabajar para subir al paralítico? ¿Qué trabajo? Porque por lo que se ve era un adulto. Y no pesaba 10 kilos ni 20 kilos, tal vez. Tenía un peso mayor. ¿Cuánto batallaron esos 4? ¿Cuánto esfuerzo? Pero nada los hizo desistir. Nada los detuvo.
porque su amor por esa alma, su amor por ese paralítico era genuino, era verdadero. Vaya que sí batallaron para subir al paralítico al techo, pero se las ingeniaron, porque cuando hay interés por las almas, el interés genera creatividad. Te vuelves ingenioso, te vuelves creativo cuando hay verdadero interés por ayudar a la gente. Cuando no hay interés, se te cierra el mundo. Cuando no hay interés por ayudar a las personas, pones muchos pretextos, muchas justificaciones para no hacer nada por las almas. Pero a estos les costó mucho subir al techo al paralítico. ¡Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo! Y una vez que estaban arriba del techo, imagínate nada más la escena. Primero batallar para subirlo por la escalera. Y luego, con cuerdas, se las ingeniaron para bajarlo cuidadosamente, delicadamente, hasta ponerlo frente a Cristo, a los pies del Señor Jesucristo. Cuando el paralítico llegó a los pies de Cristo, cuando lograron descenderlo hasta ponerlo frente a Cristo, yo creo que aplaudieron. Yo creo que dijeron, ¡lo logramos! ¡Qué felices! ¿Por qué? Porque ellos ahora sabían que ese paralítico no iba a salir igual. Ellos estaban seguros que ese paralítico no iba a salir igual. Ya estaba frente a Cristo. Ellos tenían plena confianza en el Señor Jesucristo. Plena confianza. ¿Y qué hizo Cristo? Leemos versículo 4 y verso 5. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, ¿qué hizo Cristo? Inmediatamente Jesús vio todo lo que ellos habían hecho, su esfuerzo para poner al paralítico frente a él, para poner al paralítico a los pies de Cristo. ¿Qué vio? Vio la fe de ellos. ¿Cuál fe? La fe activa. Vio la fe activa de los 4. Que se lo trajeron cargando desde no sé dónde, tal vez de un extremo a otro extremo. Jesús sabía que la distancia era considerable, la distancia era larga de donde lo habían traído. Jesús sabía que lo cargaron por un buen rato, tal vez 2 horas cargándolo. Sabía que era una muy buena distancia desde donde vivía el paralítico hasta donde Cristo estaba. Jesús vio la fe activa de ellos, cargando al paralítico. Jesús vio la fe activa de ellos, hablando con el dueño de la casa, que les diera permiso de agujerar el techo. Jesús vio la fe activa de ellos, quitando el techo, trabajando para poder abrir un espacio donde bajar al paralítico. Jesús vio la fe activa de ellos, bajándolo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con cuerdas para ponerlo a los pies de Cristo. Jesús vio la fe activa de ellos. Yo te pregunto, ¿qué tipo de fe está viendo Cristo en ti? ¿Una fe activa o una fe inactiva? ¿Una fe que tiene obras o una fe paralítica o una fe estéril? ¿Qué tipo de fe está viendo Dios en ti por hacerle bien a la gente? Ante Dios lo que cuenta es la fe activa. Dios no va a honrar la fe estéril. Dios vio la fe, Cristo vio la fe activa de los 4. Cristo supo todo lo que habían batallado, todo lo que se habían cansado, todo lo que estaban dispuestos a pagar por hacerle bien a ese paralítico. Jesús vio una fe activa. ¿Y qué hizo Cristo? Les dio más de lo que pedían, les dio más de lo que buscaban, porque estos 4 solo iban buscando la sanidad del paralítico, la sanidad, que Jesús los sanara de su parálisis, que volviera a caminar, que volviera a andar, que hiciera una vida normal, que fuera feliz, que tuviera paz, gozo, alegría. Y Jesús les da más de lo que buscaban.
Jesús le dio la salvación de su alma. Ellos no bajaron al paralítico para que Jesús lo salvara, lo perdonara y lo salvara. Ellos bajaron al paralítico y lo pusieron frente a Cristo para que Jesús lo sanara. Y Jesús les dijo: ustedes vienen buscando sanidad, les voy a dar más que eso. No solamente le voy a dar la sanidad, le voy a dar la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Y dice la Biblia, verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Le perdonó los pecados al paralítico, lo salvó. Y verso 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lo que iban buscando, lo hallaron, pero lo hallaron con creces, porque Jesús los salvó, lo perdonó y lo sanó. La respuesta de Cristo. Cristo honró la fe de ellos. Cristo vio que todo lo que habían hecho, todo lo que se habían cansado, todo lo que se habían desgastado, todo lo que estuvieron dispuestos a pagar y todo lo que estuvieron dispuestos a hacer, es porque tenían plena confianza en Él, plena seguridad en Él. Pareciera que Jesús les dijo: ustedes confiaron en mí, por eso hicieron todo esto. Por eso fueron por el paralítico, por eso hicieron el mueble donde lo iban a transportar. Se cansaron trayéndolo cargado desde allá. Llegaron aquí, hablaron con el dueño, trabajaron para quitar el techo, trabajaron, les costó mucho trabajo subir al paralítico por la escalera, para ponerlo en el techo, les costó mucho trabajo para bajarlo con cuerdas y ponerlo frente a mí. Todo eso sé que lo hicieron por su plena confianza en mí, porque estaban segurísimos que yo no los iba a defraudar. Y como ustedes confiaron en mí, como ustedes creyeron en mí, yo honro su fe. Yo honro su fe y les doy más de lo que vienen buscando. Voy a perdonar y a salvar al paralítico y voy a sanarlo también. Lo perdonó, lo salvó y lo sanó. Hermanos y hermanas, que te quede claro, Jesús no honra la fe estéril. Jesús no honra la fe paralítica. Jesús no honra la fe inactiva. Jesús no honra la fe de palabra. Hermanos y hermanas, Jesús honra la fe activa. Jesús honra la fe que actúa. Jesús honra la fe que tiene pies, que está dispuesto a hacer lo que sea, porque le cree a Dios, porque confía en Dios. Si tú dices que tienes carga por las almas, ¿qué estás haciendo por las almas? ¿Qué está viendo Dios en ti? ¿Esfuerzo? ¿Trabajo? ¿Dedicación? ¿Entrega? ¿Esmero? O sea, ¿qué estás haciendo ante tanta necesidad que hay a tu alrededor? Ante tanta drogadicción, ante tanto alcoholismo, ante tanta prostitución, ante tanta inmoralidad, ante tanto dolor, ante tanta angustia, ¿qué estás haciendo por las almas? ¿Qué estás haciendo por las almas? ¿Es tu fe activa ante el dolor? ¿Ante la gran necesidad que impera a tu alrededor? ¿Tu fe es activa? ¿Tu fe tiene pies? ¿Tu fe tiene manos? ¿Tu fe se demuestra con trabajo y esfuerzo? ¿Con mucha dedicación? Dios honra la fe activa. Dios nunca va a honrar la fe estéril, la fe que no tiene pies, la fe que no tiene esfuerzo, la fe que no tiene obras. Dios nunca va a honrar esa fe. Dios va a honrar la fe activa. Créele a Dios y haz lo que a ti te corresponde. En primer lugar, ponte a orar por esa gente. No es casualidad que conozcas gente muy necesitada. Dios ha puesto en tu camino a gente muy necesitada, con muchos problemas de todo tipo. ¿Cuál es el propósito de Dios de poner gente en tu camino muy necesitada, en mucha angustia, dolor, tristeza, aflicción, desesperanza? Mucha gente que está hecha pedazos, que está devastada.
¿Cuál es el propósito de Dios al poner personas así en tu camino? Que te cargues por ellas, que las lleves en oración, las lleves en oración, las lleves en oración, y que hagas todo lo que esté de tu parte para que esas personas conozcan a Cristo Jesús. Que no escatimes recursos, esfuerzos, trabajo, dedicación, esmero. Las almas lo valen, las almas lo valen. Dios espera de ti una fe activa, no una fe estéril. Dios espera que tu amor sea práctico, que tu amor por las almas sea práctico, no sea un amor oculto, inactivo. Dios honró la fe de estos 4. Dios quiere honrar tu fe. Dios quiere que tu carga sea real y verdadera por las almas. Hermanos, no podemos estar de brazos cruzados. No podemos estar de brazos cruzados. Dios nos está llamando a llevar a la gente a Cristo en oración. Que oremos por esas almas. Y no dudes que cada persona que platicas con ella y que te cuenta sus tristezas, sus preocupaciones, sus angustias, sus dolores, es Dios poniéndotela en tu camino para que ores por ella y para que hagas todo lo que esté de tu parte para que esas personas conozcan a Dios. Y Dios va a honrar tu fe. Si tú haces todo lo que está de tu parte, Dios va a honrar tu fe. Dios va a salvar a esas personas. Termino leyendo Mateo 18:19. Mateo 18:19. Con esto termino. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo vuelvo a leer. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es más fácil, conseguir 4 o conseguir 2? Que se pongan de acuerdo para orar por una persona. ¿Qué es más fácil, conseguir 4 o conseguir 2? Pues es más fácil conseguir 2. Es más difícil conseguir 4. Aquí eran 4 el pasaje que ya estudiamos ahora. Y Dios te está diciendo, Cristo te está diciendo, hay cargas, consíguete a otra persona que tome la misma carga, la misma preocupación, que tenga el mismo sentir, el mismo amor por las almas. Pónganse de acuerdo, pídanle a Dios que lo salve, pídanle a Dios por esa persona que lo liberte, que lo haga libre. No dejen de orar por esa persona, ayunen, clamen, velen por esa persona y Dios va a responder. Dios honra la fe activa. Dios honra la fe activa. Dios nunca va a honrar la fe estéril. La fe que no tiene obras, esa Dios no la honra. La fe que es de palabra, esa Dios no la honra. Dios siempre va a ver tu esfuerzo, tu sacrificio, tu esmero, tu dedicación, tu disposición a despojarte aún de tu dinero por hacerle bien a la gente, por buscar su salvación, por buscar su bienestar. Y Dios va a honrar tu fe activa. Nada imposible para Dios, nada imposible para Dios, nada imposible para Dios. Dios es un Dios de milagros. Dios es poderoso Salvador, poderoso libertador, poderoso restaurador. Por lo tanto, ora por las almas y haz todo lo que esté de tu parte para que esas personas conozcan a Dios. Cierra tus ojos, hagamos una oración. Padre, muchas gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado el día de hoy. Graba esta palabra en los corazones, Señor. Que nuestra fe sea una fe activa. Ayúdanos a cargarnos por las almas y a hacer todo lo que esté de nuestra parte por el bien de las almas, por la salvación de las almas. No queremos que nuestra preocupación sea de palabra. No queremos que nuestro amor por las almas sea de palabra. Queremos nuestro amor por las almas sea un amor práctico. Nuestra fe sea una fe activa, Señor. Que así sea, por favor, Señor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque nada hay imposible para ti. Bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.
todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, su palabra dice, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, su palabra dice, todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, su palabra dice, todo es posible si puedes creer. Es la fe activa la que mueve a Dios. Dios responde a la fe activa. Dios honra la fe activa. Y solo recuerda que nada hay imposible para Dios. Estos 4 que cargaron al paralítico estaban convencidos que nada hay imposible para Dios. Y esa confianza los llevó a hacer todo para poner al paralítico frente a Cristo. Nada imposible para Dios. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Mi Dios
encárgate por las almas, ora por ellas y haz todo lo que está de tu parte para que conozcan a Cristo, porque Cristo es poderoso Salvador, poderoso libertador, poderoso ayudador, poderoso sanador. Amén y amén. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.